Bueno, primero, buenas tardes, tía. Para los compañeros y la arquitecta, este es una pequeña entrevista, o más que una entrevista, es una conversación entre la interlocutora, que es Zenaida Azula, tía mía, y bueno, el que les habla, Rodolfo Azula, compañero del salón de clases. En esta oportunidad las preguntas van dirigidas para conocer un poco más de cómo es el día a día de una persona con discapacidad, que es la que tiene mi tía. Ella no puede movilizarse, ya que no puede mover ni las piernas ni los brazos, ¿no? Entonces, quiero considerar su opinión como conocedora del caso. Ella ha vivido en 3 departamentos distintos, se ha mudado más de 3 veces de casa, conoce cuál es la realidad tanto de Cajamarca, Chota, Chiclayo, Tumán y bueno, ha vivido también en Magdalena, ¿no? Espero que este cuestionario nos aporte a todos los compañeros. Y bueno, empezamos, ¿no? A ver, tía, si puede presentarse. Buenas tardes, bueno, soy Zenaida, soy la tía de Evi, que está estudiando arquitectura. A ver si lo puedo ayudar con el cuestionario. Sí, a ver, tía, ¿qué tal? A ver, este pequeño cuestionario, conversaciones, como siempre solemos tener cuando yo estoy por Chiclayo, que es donde usted se encuentra ahora, específicamente Tumán, ¿no? Que es el distrito, Sí, hacerle unas preguntas, recalco, para saber cómo vive y cómo nosotros, desde la carrera que estamos estudiando, podemos mejorar su calidad de vida, ¿no? Que eso es en sí lo que es la arquitectura. Eh, entonces, a ver, comenzamos con las preguntas. Mi primera pregunta sería, como para conocerla a usted, es ¿qué espacio de la vivienda es donde se desarrolla la mayor parte de sus actividades, ¿no? bueno, en mi caso, por mi situación que tengo una lesión medular es muy alta, a veces más en mi dormitorio y en el comedor y sala, ¿no? Ahí me desarrollo más en Claro. mi cama. Claro, usted, por lo que yo recuerdo también, la mayor parte del tiempo está en su dormitorio, ¿no? Ya que es el lugar más cómodo, creo, para que usted esté todo el día, más que sentada, por ejemplo, en el comedor, ¿no? Que a veces es un poco incómodo, se están haciendo cosas ahí. Sí, pues, ¿no? Y también la silla, ¿no? Que también a veces pasan 50 por 50 tanto en el dormitorio como en la silla también para poder a veces un poco estar movilizando por dentro del hogar, ¿no? Claro. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que influye la vivienda de una persona? ¿Cómo es que influye la vivienda en una persona con habilidades distintas, ¿no? O en su caso también, eh, le permite desarrollar todas las actividades que quiere, el momento que quiere o tiene que hacer necesidades? ¿Influye tener una casa bien repartida, por ejemplo? Tener espacios acondicionados, puede ser rampas, baños amplios, no sé, ¿qué opina usted a partir de eso? Sí, en el hogar donde una persona con discapacidad debería tener, mínimo son rampas, ¿no? Rampas o si es un lugar no nivel, tenga sus propios niveles para los servicios higiénicos, para el resto de la casa, ¿no? Tendría que ser rampas para empezar, si es un desnivel, si no ya pues no, pero sí por ejemplo las puertas amplias, tener facilidades para que pueda uno movilizarse por dentro del hogar, ¿no? Claro. El tema también hablábamos antes de grabar, eh, cómo es muy distinto vivir entre Cajamarca, Chota, a pesar de que están en el mismo departamento, Chiclayo e incluso acá en Lima, eh, cómo la vivienda es distinta y a la vez afecta o favorece
a las personas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que aquí en Lima es un poco más plano topográficamente. Y si tú te vas a Cajamarca o Chota, y bueno, es todo pendientes, ¿no? Entonces tienen que hacer, muchas veces ni lo hacen, rampas más amplias o son gradas y con precipitaciones de 1 metro, medio metro, y bueno, una persona ya no puede acceder a ese sitio, ¿no? En su condición. Sí, por ejemplo, en Cajamarca se me es muy complicado chota movilizarse con una silla de ruedas, ¿no? Puedes encontrar una calle completamente o un lugar completamente liso y luego encuentras una pendiente, ¿no? Donde hay gradas y si hay una rampa, por ejemplo, es muy empinada, ¿no? Que donde no podrías casi movilizarte, Claro, por peligro a caerte claro, o algo, ¿no? Lo que es la costa, por ejemplo, lo que es acá Chiclayo y Lima casi son similares, ¿no? Por lo que es un lugar plano, pero en lo que es la sierra sí tienes que un poquito más, es más complicado. claro. En otros departamentos es más complicado la movilidad. También tengo la tercera pregunta que dice, ¿qué herramientas facilitan el día a día, su día a día, o qué ha visto que le pueden ayudar, ¿no? Teniendo en cuenta su discapacidad? Bueno, para la persona con discapacidad se necesita un hogar completamente eh, personalizado, ¿no? Más mm, con sus rampas, con sus agarraderas, con sus puertas amplias. Un lugar, por ejemplo, diseñado en el dormitorio mismo, tienes que tener un espacio donde puedes movilizarte con tu silla, ¿no? Dar, tener un espacio para poder darte una vuelta, por ejemplo, completa, para poder colocar en sí la silla, ¿no? Para Claro, que puedas bajarte a tu dormitorio, a tu cama y o a otros lados, ¿no? Pero hacerlo más accesible con ese espacio, ¿no? claro. De hecho, hablábamos también de cómo el factor silla tiene que tener su propio espacio en la vivienda, ¿no? Y hablábamos que, por ejemplo, recordábamos, cuando hay reuniones en la casa, muchas veces la mesa no es acorde a su ergonometría suya, ¿no? O sea, no, usted muchas veces no alcanza, ya sea por el ancho de la silla, el tamaño de la silla. Entonces, pensar también en las personas que conviven con las personas de habilidades diferentes, que, por ejemplo, en el comedor tenga una mesa a la altura, ¿no? A la altura donde la persona con discapacidad pueda comer, o pueda, por ejemplo, incluso agarrar su laptop. Usted estudiaba, por ejemplo, agarrar su Sí, laptop, su celular, hacer una llamada. Entonces, tener en cuenta eso también. sí, hoy en día, por ejemplo, no es muy común, pero hay personas que tienen sillas eléctricas, la cual yo tengo una y tengo problemas porque tiene un motor donde que está incluido, ¿no? En la parte de mí la tengo en la derecha, donde por lo que sobresale no puedo entrar a cualquier mesa o a cualquier lugar por lo que me dificulta, ¿no? Con esto a coger una laptop, un celular o poder uno alimentarse también, ¿no? Claro, incluso para comer. Sí, sí, a veces me acuerdo de eso. A ver, la otra pregunta es, ¿cuenta con rampas su casa y cómo ayuda a su movilidad en la misma, ¿no? Sí, en mi casa sí tengo rampas, por lo que tengo la discapacidad desde que soy niña, ya se adapta, ¿no? Pero sí, pues una casa siempre para una persona con discapacidad tiene que tener rampas, ¿no? Y Y- eso es muy, que te ayuda un montón porque si no tendría que una persona ayudarte, por ejemplo, a reclinarte hacia atrás y es un peso, ¿no? Por la persona
A veces no hay quien te ayude. Claro, y muchas veces hay casos como el de usted, que los que le cuidan son los padres, ¿no? Mis abuelos, y, Sí, y bueno, como todos sabemos, la fuerza ya no es lo mismo, y entonces sería un peso más, ¿no? Y sí, por eso también, tener una rampa necesariamente. claro, también hablábamos cuando a usted le tocaba visitar, por ejemplo, una casa. Muchas veces no tienen rampas, ¿no? O ya sea de un amigo, de un tío, de cualquier familiar. No se tiene pensado un diseño previsto para una persona con discapacidad. Sí, eso sí, a veces siempre las personas no tienen, no tienden a construir su casa con fines de una visita con personas discapacitadas, ¿no? Hacen su casa, por ejemplo, las puertas muy cortas a veces, por ejemplo, los servicios higiénicos, he llegado a muchas casas donde las puertas son muy cortas y no entra una silla. Claro, Y el interior también, ¿no? Porque para una persona con discapacidad tiene que, que tener un poco un baño amplio, ¿no? incluso hablábamos de poder girar, ¿no? Girar dentro de la casa, a veces son espacios muy angostos los pasadizos y ya no se puede Sí, girar, tienen que levantarle a usted, llevar la silla hasta el fondo otra vez. eh, para que puedan movilizarnos, ¿no? sí. Entonces, bueno, Sí, sí tiene rampa su casa y que nos quedamos con esto de que muchas casas no la tienen y cuando reciben una visita a una persona discapacitada simplemente no pueden, ¿no? Es demasiado complicado. sí, eso sí. Sí, Serían mejor los diseños con pensando en personas también con discapacidad. sí. Eh, También hablábamos de qué mejoraría usted en su vivienda para que usted pueda desarrollar mejor sus actividades, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la cochera, ¿no? Una cochera para que el carro usted le pueda, se pueda subir y bajar rápidamente y que, bueno, no sea complicado entrar hacia su vivienda. Sí, también incluso hacia el mismo automóvil, ¿no? Podríamos diseñar algo para que pueda uno subir con su silla a un carro o subirlo más a la par con a que pueda bajarse una persona misma al carro, ¿no? No tener que impulsarse tanto hacia el carro, sino hacer una plataforma para que pueda ser a la par con el asiento casi del carro. Ah, claro, incluso hay carros que ahora están diseñados para eso, ¿no? Para que puedan incluso subirse con su silla de ruedas. Sí, hay un montón de, ahora, gracias a Dios, hay mucha tecnología también que se está poniendo al servicio de las personas con discapacidad, ¿no? Como Claro, son automóviles, sillas eléctricas, las cuales ayudan un montón a las personas con discapacidad, pero también necesita el diseño a veces de los lugares y hogares para que uno pueda hacer mejor su vida, ¿no? claro. También hablábamos, tía, sobre el espacio del baño, ¿no? El espacio sanitario. Para una persona con discapacidad debe ser amplio. A ver si nos puede hablar sobre Sí, eso. sí, la verdad es que un baño para una persona discapacitada tiene, tiene que ser casi casi como un cuarto, no un dormitorio, porque necesitas movilizarte dentro, tener una bañera o una ducha, pero asignada con agarraderas, con un banco, por ejemplo, un asiento donde la persona pueda sentarse también, Claro, con agarraderas, los servicios higiénicos, el lavatorio también, porque a veces uno, por ejemplo, se puede caer en el baño, ¿no? Y eso
un problema más que se podría sumar a la persona discapacitada, ¿no? Claro, siempre es un poco resbaloso el baño. Sí. Además Ah, de tener puertas amplias, ¿no? puertas A, sí, porque para que pueda entrar una silla, si no, no alcanzas con la silla, pues no te quedas atorada. Claro. De hecho, siempre la silla debe tener un promedio de metro 20 por ahí de ancho, si es anchita. Y la de usted con motor también un poquito más, ¿no? Sí, es un poquito más amplio todavía. Sí, entonces se tiene que tener en cuenta eso y eso mejoraría usted su vivienda. También ya habíamos hablado de la cocina, ¿no? Una mesa que esté a su alcance suyo. Sí, una mesa que sea tanto, por ejemplo, con lo ancho de la base hacia el piso, tanto también y como la ampliura, ¿no? Claro. Qué tan largo sea? Sí. Claro, para que pueda entrar usted. Ya, con eso terminamos lo que es la parte del sector vivienda. Ahora tengo preguntas también sobre lo urbano, ¿no? Acá va la primera que dice, teniendo en cuenta que la población con discapacidad representa el 10.4 del total, ¿el Estado como tal los toma en cuenta al desarrollar la ciudad? ¿Siente usted que los toma en cuenta o no? Casi nunca nos toma en cuenta, ¿no? Por la forma de cómo lo diseñan las calles, cómo hacen los parques, los lugares públicos, a veces no, la verdad a veces uno siente como que se siente abandonado en ese aspecto, ¿no? Claro, de hecho hablábamos de cómo usted, un poco como anécdota dolorosa que es, usted ahora está en Chiclayo y una vez se ha ido a un supermercado, ¿no? El supermercado Totus. Y que usted ha salido un poquito afuera y bueno, tienen como que un lugar de sombra, ¿no? Que les ha puesto el propio supermercado. Pero es simplemente para las bancas de la gente que, bueno, tiene todas las capacidades, pero una persona con discapacidad no puede sentarse porque simplemente tiene que irse al lugar donde hay sol. Sí, pues, porque no hay un lugar, por ejemplo, diseñado para que pueda estacionarse una silla de ruedas o algo. Hay sombras, ¿verdad? Y esas no solo en ese lugar, sino en todo, ¿no? En el parque de Chiclayo, en todos los parques. No he visto en realidad un lugar que sea diseñado para personas con discapacidad en un parque o en un lugar público, donde pueda ingresar una silla de ruedas, ¿no? Y tener la misma sombra, la misma facilidades de otras personas que pueden movilizarse, ¿no? Claro. Entonces, una pregunta que se me ocurre ahora es, ¿usted alguna vez que ha ido a algún lugar público, ya sea museo, ya sea parque, a la propia municipalidad, no lo sé, iglesia, ha tenido algún inconveniente, por ejemplo, o cuando ha estado por la misma calle, ha tenido algún inconveniente? Inconvenientes hay, ¿no? Por las rampas, que a veces tienen un diseño que a veces al mirarlo te causa chiste, ¿no? Porque no, son muy, son muy pendientes, muy, que te puedes caer, ¿no? No tienen la velocidad, o sino que está en un desnivel con la pista, pues, una cuarta, o no debe en centímetros, ¿no? Claro, de tener, acá en Lima he visto unas rampas que te quedas asombrado, ¿no? Dices, esto no, ni saltando llegas, que son de 40 centímetros, e incluso he visto donde hacen rampas desde medio metro por San Juan del Lurigancho, y que bueno, te quedas asombrado, ¿no? Bueno, yo de pequeño lo usaba para jugar con bicicleta, con patines. Escúchate, Claro, un scooter, pero bueno, si te pones a pensar en una persona con discapacidad, que es lo que supuestamente, para lo que supuestamente está diseñado, bueno, no va, pues, ¿no? Además que si no es
no es una silla de ruedas como la de usted que es eléctrica y se puede controlar la velocidad. Simplemente Sí, aparece la persona ahí y termina abajo y bueno, le agregaríamos otra discapacidad porque es sorprendente la altura que tiene. sí, pues, ¿no? Y a veces las personas con discapacidad tienen otros problemas físicos que también con el tiempo uno adquiere, pero, y eso es un problema, ¿no? Claro, incluso, ay, claro, incluso no para personas con discapacidad, ¿no? Sino una persona de a pie con el tiempo, una persona mayor, por ejemplo, no podría, ¿no? Es demasiado pronunciado. Sí, eso, por ejemplo, y también, por ejemplo, lo de las calles son demasiado angostas en algunos lugares también, Ah, claro. que son cortas que a veces, y la gente no te da tu espacio, ¿no? Prefieren ellos pasar por la vereda y no dan lugar a la persona con discapacidad, imagínate. Claro, esto me hace recordar a Chiclayo, tía, no sé. Sí, son muy, muy cortitas sus veredas. Sí, quizás aquí los compañeros no hayan conocido, pero en Chiclayo hay la particularidad de que en el centro de Chiclayo, ni siquiera lejos, en el centro de Chiclayo hay veredas pues, que deben tener un metro e incluso menos de 80 centímetros, que a veces hasta pasar dos personas por ahí es complicado. Entonces, si para personas caminando es complicado, imagínense para una persona con discapacidad, ¿no? Tienen que bajar hacia la pista y ya saben, bueno, estar con una silla de ruedas en la pista es casi estar jugar con la muerte, ¿no? Hoy en día con cómo maneja la gente, peligrosísimo. Sí. Y por ejemplo, y un problema más para sumar, por ejemplo, es lo de las personas que les da por costumbre poner las movilidades en las rampas. Ah, sus carros. Carros, motos, hasta bicicletas. Su estacionamiento favorito. Claro, sí, 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 eso sucede también en Chiclayo e incluso aquí en Lima, creo, ¿no? En todos lados en sí se hace eso, ¿no? Pero y eso es, no sé, bueno, cómo calificarlo. Claro, bueno, no está pensado ni siquiera. Bueno, eso es parte de la responsabilidad social, creo, ¿no? Ya es personas Sí, que no pues, se dan cuenta, no piensan en el prójimo, pero bueno, eso también que sirva como llamado aquí a los compañeros que tengan en cuenta como ciudadanos, ¿no? Que también existen las personas con discapacidad y tienen los mismos derechos que una persona sin esa discapacidad, ¿no? O cualquier otra. Eh, sí, sí. para terminar las preguntas, quería hacerle la última, que es, ¿qué recomendaría usted para mejorar el espacio urbano, para que usted se sienta mejor al momento de salir a la calle, para que usted pueda desarrollar sus actividades como ciudadana eh, e incluso cumplir sus deberes, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento. ¿Qué puede decirnos de Sí. esto? Por ejemplo, los lugares públicos, ¿no? Como escuelas, colegios, no tienen un diseño para personas con discapacidad, ¿no? Al año de las votaciones me tocó votar y fui a una escuela en sí, ¿no? Y tuve que pedir a alguien para que me ayude a trasladarme con mi silla y me bajen alzada, ¿no? Porque tenía una profundidad el colegio, el cual no está diseñado, pues, ¿no? Para Claro, una persona con discapacidad. donde no se puede pasar con discapacidad. Y esto afecta a usted como una persona común que quiere cumplir su responsabilidad cívica, que es el votar, ¿no? ¿Cómo es que un diseño que pareciera simple, ¿no? El no tomar en cuenta o el no arreglar las condiciones, en este caso el colegio, puede afectar una acción tan importante como es la votación, ¿no? Sí, Dejar de que una persona termine o no cumpla su deber cívico.
Sí, eso es como un ejemplo, ¿no? Que el Estado no, a veces, muchas veces no piensa en la persona con discapacidad, ¿no? Hace sus diseños, bueno, para las personas de que pueden movilizarse, no con personas discapacitadas con una silla de ruedas, eh, o incluso no solo personas con discapacidad con silla de ruedas, sino también de otro tipo de discapacidades, ¿no? Claro, existen las personas con discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Visual, otras, por ejemplo, de habla Ah, claro, las personas con discapacidad del habla, también. claro. De hecho, hablábamos este factor de los semáforos, cómo puede ayudar a las personas con discapacidad visual, ¿no? Que de hecho representan el 40%, y si no me equivoco un poquito más, de todas las personas con discapacidad. Sí, incluso pensando en ellos, también digo, a veces, por ejemplo, sería los semáforos, por ejemplo, diseñarles, ¿no? Como estado, como o hacer que diseñen un sistema que tenga un son de vibración, ¿no? Aunque para otras personas les puede ser un poco molestos, pero para las personas con discapacidad les ayuda, ¿no? Claro, con discapacidad visual. Aunque Visual, por ni ejemplo. siquiera es tan llamativo, ¿no? Puede ser, como usted decía, pequeñas vibraciones o pequeños sonidos que se puede hacer, ¿no? Que ayudaría a ese tipo de, o bueno, a las personas que carecen de la visión. Eh, para finalizar, si desea hacer algún pedido, ¿qué les diría hoy a los compañeros, ¿no? Ya que todos estudiando, o qué nos diría, mejor dicho, a todos los que estudiamos carreras relacionadas a la construcción, sea arquitectos, sea ingenieros, o cualquier persona que se dedique a esto, ¿no? ¿Algún pedido en especial? O qué piensa o darles una idea, no sé, puede aquí le damos un par de minutos. Bueno, gracias. Gracias por pensar en las personas con discapacidad, ¿no? Ustedes como arquitectos que van a diseñar de acá en el futuro muchas cosas. Espero que lo hagan pensando también en las personas con discapacidad, porque de verdad a veces necesitamos en lugares públicos y tanto en los hogares también que sea accesible, ¿no? Para que no sume un problema más un lugar, sino que sea más para nuestro beneficio, para nuestra comodidad. Creo que a veces toda persona busca eso, ¿no? Que sea un lugar cómodo, agradable, a donde uno va de visita, de paseo, ¿no? Para que sea un lugar agradable a todos los lugares que va uno. Y como arquitectos, pues está en sus manos, muchachos. Espero que en el futuro nos tomen en cuenta que las personas necesitamos, y que no somos pocas, ¿no? Somos bastantes personas con discapacidades y distintas discapacidades, y los cuales nos puedan ayudar, ¿no? Con sus diseños, y espero de verdad, de todo corazón, que en el futuro vea lugares más accesibles para las personas con discapacidad. Claro, Muchas gracias. sí, continúe si desea. Bueno, muchas gracias y bueno, me despido, ¿no? Saludo a mi sobrino, esperando que siga adelante en su carrera, y ya nos estaremos comunicando nuevamente. Fuera de, fuera de la entrevista. Sí, tía, de hecho, para colocarle como dato, disculpe que le haya interrumpido, son un poco más de 3 millones de personas las que tienen discapacidad, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Representa, recalco, más del 10% de la población.
Entonces, con ese dato damos por terminada el cuestionario, las preguntas. Agradecerle desde acá por darse el tiempo. Usted también tiene cosas que hacer, entiendo. Y nada, bueno, un abrazo y ya hablamos después. Sí, gracias también. Cuídense y adelante con la carrera. Sigan estudiando, muchachos, que eso es muy importante. Ya. Bueno, Ya, gracias, tía. gracias. Ya, Hasta luego. ok.